La calma antes de la tormenta. La galaxia estaba en paz a lo largo de las vastas extensiones del espacio. Los planetas zumbaban silenciosamente, con escasas perturbaciones de las especies más jóvenes y menos desarrolladas. La Tierra había sido vista durante mucho tiempo como nada más que un pequeño planeta aislado, muy rezagado en términos de poder tecnológico. Durante siglos, los humanos habían vivido bajo el radar, centrados en su propio crecimiento, mientras que las especies más poderosas de la galaxia continuaban con sus juegos políticos y sus guerras. El Consejo, una poderosa coalición de especies galácticas, gobernaba las estrellas y tomaba decisiones que afectaban a toda la galaxia. Sin embargo, la Tierra nunca fue parte de ella a sus ojos. La humanidad era insignificante. El Consejo Galáctico veía a la Tierra como nada más que un mundo primitivo, indigno de su atención durante décadas. La Tierra había sido excluida de las reuniones importantes. Se le había negado cualquier lugar en la mesa donde se discutía el destino de la galaxia. La tecnología de la Tierra estaba obsoleta, sus defensas eran débiles y sus naves demasiado lentas para representar una amenaza. Las otras especies se reían de la falta de poder de la humanidad, desestimando el planeta como nada más que una mota sin importancia entre las estrellas. A pesar de esto, había una inquietud silenciosa creciendo dentro de la gente de la Tierra bajo la calma. En el exterior había un fuego oculto. Los científicos, ingenieros y líderes militares de la Tierra habían estado trabajando en las sombras durante años, lejos de las miradas indiscretas de la galaxia. Estaban construyendo algo grande. La gente lo sabía. La galaxia los menospreciaba, pero ellos también sabían algo que los demás desconocían. No eran tan débiles como parecían. La raza humana había sufrido demasiado tiempo. Durante años, a la Tierra se le había negado la ayuda y el reconocimiento que merecía cada vez que el Consejo tomaba una decisión. Ignoraban la voz de la Tierra, pero los humanos no se quedaban sentados esperando un milagro. Estaban construyendo, planeando y preparándose para el día en que ya no serían ignorados. Un fatídico día. Todo cambió. Los científicos e ingenieros de la Tierra finalmente completaron la flota de naves más avanzada que la galaxia jamás había visto. Estas naves no se parecían a nada que las razas galácticas jamás hubieran imaginado. Poderosas, rápidas y repletas de armamento de vanguardia. Las naves fueron diseñadas no solo para la defensa, sino para algo más. La gente de la Tierra estaba lista para mostrarle a la galaxia que no habían estado de brazos cruzados durante siglos. Estaban listos para contraatacar. La primera nave de la flota, la Vanguard, era la más grande y poderosa de todas. Todos con armas capaces de destruir flotas enteras y escudos lo suficientemente fuertes como para soportar incluso el fuego más pesado. Vanguard fue la respuesta de la Tierra a la subestimación de la galaxia. Era un símbolo de la fuerza oculta de la humanidad. Pero esta nave no era solo para defensa, era una declaración, una advertencia, una promesa de que nadie se atrevería a mirar hacia abajo a la Tierra nuevamente, pero esta noticia de que la construcción de tal flota seguía siendo un secreto. Nadie fuera de la Tierra sabía lo que se había estado construyendo silenciosamente en las profundidades del espacio. La gente del Consejo continuó con su vida cotidiana, sin darse cuenta de la tormenta que se avecinaba más allá de su alcance. Se rieron de las debilidades de la Tierra, de su tecnología obsoleta y de su incapacidad para igualar a las poderosas flotas de las potencias galácticas, pero pocos sabían que la Tierra había estado observándolos en silencio, aprendiendo de ellos y preparándose para el día en que tendrían que demostrar su fuerza. El liderazgo humano, aunque ansioso, también confiaba en que sabrían que llegaría el día en que los poderes de la galaxia cometerían un error fatal. Sabían que llegaría el momento en que la galaxia subestimaría a la Tierra y llegó el momento en que contraatacarían con toda la fuerza de su flota. Los líderes de la Tierra eran pacientes, mordiendo el tiempo, observando atentamente cómo la galaxia continuaba dándoles la espalda. Mientras tanto, en toda la galaxia, el Consejo seguía tomando decisiones que afectaban a mundos enteros. Celebraban sus reuniones, creaban sus leyes y juzgaban el destino de las especies. Apenas entendían. Creían que tenían el poder de sacudir el futuro de la galaxia y, en su mayor parte, tenían razón, pero cometieron un error crucial. Se olvidaron de la Tierra. Las otras especies galácticas podrían haber considerado el silencio de la Tierra como un signo de debilidad, pero los humanos sabían la verdad, estaban esperando el momento adecuado para actuar. No buscaban iniciar una guerra, pero tampoco le tenían miedo. La gente de la Tierra había aprendido de su pasado y sabían que a veces, para proteger su futuro, tenían que contraatacar. Y así,
Mientras las estrellas seguían brillando intensamente en la galaxia, los humanos de la Tierra esperaban. Esperaban el momento en que su enemigo bajara la guardia, cuando se olvidaran de la Tierra de una vez por todas. Y por todo, sabían que cuando llegara el momento, la galaxia se arrepentiría de haberlo subestimado. Era la calma antes de la tormenta. Nadie sospechaba que la Tierra se estaba preparando para la guerra. Nadie podría haber adivinado que el tranquilo planeta, a menudo descartado como insignificante, estaba a punto de sacudir la galaxia hasta sus cimientos, pero la tormenta se avecinaba y no sería suave. La Tierra había sido subestimada durante demasiado tiempo y ahora estaba lista para contraatacar. El Consejo y el resto de la galaxia pronto aprenderían una lección muy valiosa. Nunca subestimes a la Tierra. El día que la Tierra había estado esperando finalmente llegó. Fue un día como cualquier otro en la galaxia y, sin embargo, cambiaría el curso de la historia para siempre. Los líderes del Consejo Galáctico estaban ocupados con sus interminables debates, tomando decisiones que afectaban a mundos que apenas entendían. No tenían idea de que en los rincones oscuros de la galaxia algo se agitaba, algo poderoso, algo que pronto demandaría su atención. La Tierra había pasado años en silencio, esperando pacientemente el momento adecuado para atacar. El Consejo había subestimado a la humanidad, creyendo que la Tierra era demasiado débil para desafiar su dominio. Pero no podrían haber estado más equivocados. La raza humana había estado construyendo, diseñando naves y creando tecnología silenciosa que avergonzaría incluso a las flotas galácticas más avanzadas. Ahora estaban listos para revelar lo que habían creado a lo largo del sistema solar. Las naves comenzaron a encenderse. El humo de los motores llenó el aire, un sonido que alguna vez había sido desconocido para la raza humana. Estas naves ya no eran las frágiles naves del pasado de la Tierra. Eran gigantes armados hasta los dientes con armamento avanzado y escudos reforzados. La flota bajo el mando del nuevo imperio terrestre finalmente estaba lista para hacerse notar. La primera nave en emerger de la atmósfera terrestre fue la Vanguardia. Era una vista diferente a todo lo que la galaxia había visto jamás. Y poderosa, la nave atravesó el silencio del espacio mientras se dirigía hacia los límites de la órbita terrestre. La Vanguardia no era solo una nave, era un símbolo de la fuerza de la humanidad, un símbolo de que la Tierra había resurgido de las cenizas de su pasado y estaba lista para ocupar su lugar entre las estrellas. Mientras la Vanguardia y su flota se dirigían hacia los confines del sistema solar, se envió un mensaje urgente a través de la galaxia. El Consejo recibió la noticia de las extrañas naves no identificadas que venían de la Tierra. Al principio, la respuesta fue de incredulidad. No se conocían naves de ese tamaño o fuerza capaces de hacer tal viaje desde la Tierra. El Consejo creyó que era algún tipo de error, una falsa alarma, pero no pudieron ignorarlo por completo. Tuvieron que investigar por un momento. Hubo confusión. La Tierra había sido durante mucho tiempo un mundo tranquilo e insignificante. Nunca había sido una amenaza para nadie, al menos eso creía el Consejo. No tenían idea de que los humanos fueran capaces de tal hazaña y ciertamente no esperaban que llegara el día en que la Tierra intentara desafiar su poder. El mensaje fue enviado. No se acerquen. Permanezcan dentro de su sistema. La Tierra no representa ninguna amenaza. Los líderes del Consejo se rieron. La arrogancia era evidente. Descartaron la repentina aparición de la Tierra como nada más que un experimento fallido, algo que se desmoronaría rápidamente. Estaban convencidos de que los humanos retrocederían como siempre lo habían hecho en el pasado. Después de todo, la humanidad nunca había demostrado la capacidad de defenderse a escala galáctica, pero la flota de la Tierra no retrocedió. A la Vanguardia pronto se le unieron otras naves, cada una más avanzada y poderosa que la anterior. La flota era una vista intimidante. Pero no fueron solo las naves las que causaron miedo en los corazones de los líderes del Consejo, fue el conocimiento de que la Tierra había hecho lo imposible. Habían construido una armada en secreto, una flota que podía rivalizar con las mayores potencias de la galaxia, y ahora se dirigía hacia el Consejo con un único e innegable propósito. Mientras la flota se acercaba a los confines del sistema solar, los líderes de la Tierra hicieron una declaración final a la galaxia. Ya no nos inclinaremos ante el Consejo, lucharemos por nuestro lugar entre las estrellas. En ese momento, la galaxia se sumió en la incertidumbre. Nadie podría haber predicho que la Tierra, el planeta aparentemente débil e insignificante, haría un movimiento tan audaz. El Consejo intentó mantener la confianza, pero en el fondo temían a lo desconocido, temían en que se había convertido la Tierra. Mientras tanto, en la Tierra, la atmósfera estaba cargada de emoción.
La gente se reunió en grandes multitudes observando las estrellas, mientras la flota más grande de la humanidad se adentraba en las profundidades del espacio. Había una sensación de unidad, un propósito compartido mientras la flota se preparaba para mostrar a la galaxia que la Tierra ya no sería ignorada. El silencio que una vez rodeó a la Tierra se hizo añicos. La voz de la humanidad se escuchaba y era poderosa en los mundos distantes del Consejo. El pánico comenzó a extenderse. La noticia de la flota de la Tierra envió ondas de choque a través de los sistemas políticos de la galaxia. La pregunta sobre la mente de todos era, ¿qué haría la Tierra a continuación? La primera nave en acercarse a las fronteras del Consejo fue la Vanguardia. Su tamaño era inmenso y sus armas estaban mucho más allá de todo lo que la galaxia había visto jamás. Las defensas del Consejo no eran rival para ella. Los humanos los habían tomado por sorpresa y no tenían idea de cómo responder. Nadie se había preparado para esto. La flota de la Tierra no era un símbolo de debilidad. Era una fuerza de la naturaleza, una tormenta que se había estado gestando durante años y ahora la tormenta estaba aquí. Mientras las naves de la Tierra continuaban su viaje, el Consejo se apresuró a encontrar una manera de detenerlos. Pero era demasiado tarde. Los humanos habían demostrado su fuerza y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La chispa se había encendido. La galaxia ya no estaba a salvo de la ira de la Tierra. Los líderes del Consejo Galáctico estaban sentados en sus grandes cámaras. Sus rostros eran una mezcla de incredulidad y creciente preocupación. Las noticias habían llegado rápidas y duras. La flota de la Tierra ya no era un rumor o una amenaza lejana. Era real y se dirigía directamente hacia ellos durante siglos. El Consejo había sido los gobernantes indiscutibles de la galaxia. Habían forjado alianzas, construido imperios y mantenido control sobre innumerables los sistemas estelares de la Tierra. A pesar de todo su progreso, habían sido poco más que una curiosidad, un pequeño mundo sin importancia en los confines del espacio. A los humanos se les había prestado poca atención y la idea de que alguna vez pudieran desafiar el poder del Consejo era ridícula, pero ahora todo había cambiado. Los líderes del Consejo estaban divididos. Algunos insistían en que la flota de la Tierra era solo un engaño, un débil intento de una especie desesperada por hacer una declaración. Envíen algunas naves para interceptarlos, sugirió uno de los miembros más antiguos del Consejo. Les mostraremos que aún tenemos el control. Otros no estaban tan seguros de haber visto el poder de la flota de la Tierra en exhibición, y los informes que llegaban de sus exploradores pintaban una imagen aterradora. Estas naves no se parecían a nada que hubieran encontrado antes. Sus armas eran lo suficientemente poderosas como para atravesar sus mejores defensas, y sus escudos eran impenetrables. Esta no era una flota pequeña e insignificante, era una invasión a punto de suceder. ¿No ves el peligro? Un consejero más joven habló. Su voz tembló. La Tierra no retrocede. Vienen y vienen por nosotros. La sala se quedó en silencio cuando el peso de sus palabras se hundió. No se podía negar los hechos. La flota de la Tierra estaba en camino y no iban a detenerse hasta que hubieran dejado claro su punto. El Consejo solo tenía una opción: actuar rápido. ¿Pero qué podían hacer? La flota del Consejo era poderosa. Sí, pero las naves de la Tierra estaban más allá de todo lo que habían visto. Sería una tontería subestimar a los humanos, especialmente ahora que habían demostrado su verdadera fuerza. Un plan se ideó rápidamente. El Consejo enviaría su propia flota para enfrentarse a las naves de la Tierra, pero serían cautelosos. Intentarían involucrarse primero en diplomacia, ofreciendo a la Tierra una oportunidad de dar marcha atrás. Pero los líderes del Consejo sabían en el fondo que estaban fanfarroneando. No había forma de que la Tierra simplemente se alejara ahora que los humanos estaban decididos y no se detendrían hasta que su imperio fuera una realidad. Mientras la flota del Consejo se movilizaba, la tensión en la galaxia crecía. Cada rincón del universo observaba, esperando a ver qué sucedería a continuación. ¿Aplastaría la flota de la Tierra a las fuerzas del Consejo o éste demostraría su poder y acabaría con las audaces ambiciones humanas en la Tierra? El ambiente era eléctrico. No había miedo, solo determinación. La raza humana había sido subestimada durante demasiado tiempo y ahora era su momento de mostrarle a la galaxia que no eran débiles. El mensaje era claro. El Consejo había cometido un grave error y pronto pagarían el precio. Las naves de la flota de la Tierra estaban listas. Sus armas estaban cargadas, sus escudos preparados y sus tripulaciones ansiosas por la batalla. No se dejarían intimidar por las amenazas del Consejo. Habían luchado durante siglos para llegar a este punto y nada los detendría ahora. Mientras las dos flotas se acercaban,
Las estrellas mismas parecían contener la respiración. Cada nave, cada miembro de la tripulación, se preparaba para el inevitable choque. El primer contacto determinaría el futuro de la galaxia. Fue un momento de increíble tensión. La calma antes de la tormenta, la flota de Consejo, aunque enorme, estaba nerviosa. Sus naves se movían en formación, sus comandantes daban órdenes de último minuto, tenían los números, pero la flota de la Tierra tenía algo mucho más valioso: resolución, y eso era algo. El Consejo no podía calcular algo que no podían predecir. A medida que la flota de la Tierra se acercaba, los comandantes de Consejo se reunieron una vez más. El tiempo de la diplomacia había pasado. Los humanos no retrocederían, era hora de luchar. Prepárense para la batalla, ordenó el comandante supremo de Consejo, su voz fría con autoridad. Les mostraremos el verdadero poder de la galaxia. Pero en el fondo sabía que esta no sería una victoria fácil. La flota de la Tierra no era como las demás. El Consejo no tenía idea de cuán fuertes habían vuelto sus oponentes. En ese momento, una comprensión golpeó a todos en la sala. La Tierra había venido por una razón. No estaban allí para simples negociaciones. Estaban allí para conquistar, para dejar su huella en la galaxia y para demostrar que la humanidad era una fuerza que ya no podía ser ignorada. Y así, el escenario estaba listo. La flota de la Tierra y las fuerzas de Consejo se encontrarían en el corazón del espacio. Y la batalla para decidir el destino de la galaxia comenzaría cuando las vastas flotas de Consejo Galáctico y la poderosa armada de la Tierra se acercaran en el frío vacío del espacio. La tensión era palpable. Las estrellas mismas parecían encogerse, como si no estuvieran seguras de qué fuerza reclamaría la victoria. Ambos bandos sabían que la próxima batalla daría forma al futuro de la galaxia y ninguno estaba dispuesto a ceder del lado de la Tierra. La atmósfera era eléctrica. Las tripulaciones a bordo de las naves humanas estaban listas. Sus mentes se concentraron en la tarea en cuestión. Esta no era solo una batalla por la supervivencia, era una batalla por su derecho a existir. En igualdad de condiciones con las potencias galácticas que los habían ignorado durante tanto tiempo, los humanos tenían algo que demostrar no solo al Consejo, sino a sí mismos. El momento decisivo estaba cerca y se asegurarían de que la galaxia jamás olvidara sus nombres. Prepárense para el combate. La capitana Miranda, del Talon of Airs, ordenó con voz firme pero firme. La tripulación se movió con rapidez. Sus acciones estaban sincronizadas mientras preparaban sus armas, ajustaban sus escudos y alistaban sus naves para la lucha que se avecinaba. Cada miembro de la flota había pasado por innumerables ejercicios, pero nada podía prepararlos realmente para la realidad de enfrentarse a las poderosas fuerzas de Consejo. La primera línea de naves terrestres, elegantes, letales y tecnológicamente avanzadas, más allá de cualquier cosa que el Consejo hubiera visto jamás, estaba alineada en perfecta formación. Sus armas estaban listas y preparadas. La energía en sus sistemas vibraba con potencia bruta. La capitana Miranda respiró hondo, sabiendo que este momento lo decidiría todo. Tenían que ganar. No había otra opción al otro lado. La flota del Consejo ya había adoptado una formación defensiva. Tenían los números y la potencia de fuego, pero no estaban acostumbrados a enfrentarse a un enemigo tan decidido como los humanos. Mientras las dos flotas se acercaban, la una a la otra, el comandante supremo del Consejo, el almirante Kailor, dio la orden de disparar. Cuando estuvo listo, su voz resonó en la cubierta de mando de la nave insignia de Minion y en un instante comenzó la batalla. El silencio del espacio fue destrozado por el estruendoso rugido de las armas que disparaban brillantes rayos de energía desde ambos lados, cortando la oscuridad como un rayo. Las naves terrestres respondieron con ferocidad, lanzando descargas de plasma que colisionaron con los escudos de Consejo, enviando ondas de choque a través del vacío. El primer impacto fue catastrófico. Un destructor del Consejo, Vigilance, recibió un impacto directo en el núcleo de su motor. La nave explotó en una bola de fuego de escombros ligeros que se dispersaron por el campo de batalla. El Consejo nunca había esperado tal poder de la Tierra. Habían creído que los humanos no eran más que una raza primitiva incapaz de desafiar su poder. Pero ahora, en el calor de la batalla, esa creencia se hizo añicos. Almirante, la flota enemiga es más fuerte de lo que pensábamos. Uno de los oficiales tácticos a bordo del Dominion gritó con pánico invadiendo sus voces. Nuestros escudos se están debilitando. Se están adaptando demasiado rápido. Los ojos de Kailor se entrecerraron mientras observaba. La devastación se desplegaba ante él. Las naves del Consejo recibían impactos. Sus escudos parpadeaban y fallaban bajo el implacable bombardeo de la flota terrestre.
Los humanos habían hecho su tarea. Sus armas estaban calibradas a la perfección, explotando las debilidades de las defensas del Consejo. La situación estaba cambiando. «Mantenga la línea», ladró Kaelor. La desesperación se apoderaba de su voz. El orgullo de la flota del Consejo se enfrentaba a una amenaza muy real y debían mantenerse firmes o arriesgarse a la aniquilación total. Pero incluso cuando Kaelor ordenó la retirada total de sus naves más pequeñas, la flota terrestre era implacable. La garra de la tierra lideró la carga, sus armas avanzadas atravesando las naves del Consejo como un cuchillo caliente atravesando la mantequilla. Cada disparo era un recordatorio para el Consejo de que habían subestimado a la humanidad de la peor manera posible en la Tierra. La noticia corrió como la pólvora. La batalla había comenzado y la humanidad no se retiraba. La gente observaba cómo sus naves luchaban por sobrevivir. Sus corazones, henchidos de orgullo, eran el momento que habían esperado, el momento en que demostrarían su fuerza a toda la galaxia. La flota terrestre. Ya no luchaban solo por sobrevivir, luchaban por algo más, por venganza contra los poderes galácticos que los habían dejado de lado por el derecho a existir como iguales en el cosmos y por el futuro de sus hijos. Esto no era solo un conflicto militar, era una declaración. Mientras la batalla se intensificaba, ambos bandos sufrieron grandes bajas. Las naves de la Tierra, a pesar de su poder, no eran invencibles. El Consejo, aunque conmocionado, contraatacó con todo lo que tenía. Sus flotas eran enormes y tenían la experiencia de su lado, pero en este momento la experiencia no fue suficiente para derrotar la pura voluntad y potencia de fuego de la Armada de la Tierra. La batalla duró horas con ambos bandos intercambiando golpes devastadores. Estaba claro que ninguno se rendiría fácilmente. Cada bando proclamó la victoria en pequeñas escaramuzas, pero la batalla más grande estaba lejos de terminar cuando el polvo del primer choque se asentó. Ambas flotas se reagruparon. Hubo un entendimiento silencioso entre los comandantes. Esto era solo el comienzo. La Tierra había lanzado el primer golpe y el Consejo respondería de la misma manera. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Las apuestas estaban establecidas y la guerra por el futuro de la galaxia apenas comenzaba. El bando retrocedería y el siguiente capítulo de este conflicto se escribiría en las estrellas. La batalla había cambiado. Lo que había comenzado como una lucha por la supervivencia ahora era un intento desesperado del Consejo Galáctico por recuperar el control del conflicto. Nunca habían esperado que la Tierra contraatacara con tanta determinación, pero ahora los humanos habían demostrado que no se rendirían sin luchar y tenían la fuerza para respaldarlo en los centros de mando de ambas flotas. El aire estaba cargado de tensión. La nave insignia del Consejo, The Minion, estaba maltrecha pero aún en pie, su poderoso agujero asegurado de las escaramuzas iniciales. El almirante Kaelor caminaba nervioso por el puente mirando la inmensidad del espacio. La flota del Consejo estaba luchando. Su superioridad, una vez incuestionable, ahora flaqueaba. Ante el implacable ataque de la Tierra, habían subestimado a los humanos y les estaba costando caro. Almirante, la Tierra avanza de nuevo. Uno de los oficiales expresó ansiedad en su voz. Sus naves son más fuertes de lo que esperábamos. Nuestros escudos están fallando bajo su fuego. Necesitamos reagruparnos o nos arriesgamos a la aniquilación total. Kaelor apretó los puños. Nunca imaginó que la Tierra, este supuesto mundo primitivo, pudiera representar tal amenaza, pero en medio de su retirada se dio cuenta de la verdad. La respuesta de la Tierra no fue solo un ataque sorpresa, sino una fuerza que podría derrocar civilizaciones enteras. El Consejo había subestimado a su enemigo y ahora estaban pagando el precio. Mientras tanto, a bordo del Talon of Airs, la capitana Miranda observaba con la frente en alto la carnicería que se desarrollaba en la pantalla holográfica. Su flota había sufrido pérdidas, pero estaban lejos de ser derrotados. Cada ataque contra las naves de Consejo solo alimentaba su determinación. La tripulación del Talon of Airs ya no luchaba solo por sobrevivir, luchaban por demostrar que la humanidad nunca sería una nota al pie en la historia de la galaxia. Luchaban por venganza. «Mantengan la presión», ordenó Miranda con voz firme. Firme pero feroz. «Los tenemos contra las cuerdas. Seguiremos adelante y nos aseguraremos de que nunca olviden el poder de la Tierra». La tripulación respondió de inmediato, trabajando con la precisión de una máquina bien engrasada. Ya habían derribado varias naves de Consejo, pero ahora se dirigían al corazón de la flota enemiga. La victoria no era solo un triunfo estratégico, era una señal para la galaxia de que la Tierra había cambiado.
Ya no era solo un pequeño planeta aislado. La humanidad se había alzado de las sombras de sus antiguos opresores, y ahora sus ojos estaban puestos en algo mucho mayor. Ya no se limitaban a defenderse, se preparaban para dominar, extender su influencia y remodelar la galaxia a su imagen. La garra de la Tierra ahora se alzaba como símbolo del poderío terrestre. Una nave insignia que había aplastado a las fuerzas de Consejo y sembrado el miedo por toda la galaxia. A bordo, la tripulación vibraba de emoción, pero la capitana Miranda sabía que esto era solo el principio. El Consejo había sido fuerte, pero la victoria de la Tierra había sido decisiva. Era hora de que la galaxia comprendiera que la Tierra ya no era un planeta para ignorar. Los canales de comunicación estaban llenos de informes de toda la galaxia. La flota de Consejo se había retirado, pero la noticia de poder de la Tierra se extendió como la pólvora. Aliados y enemigos se esforzaban por comprender cómo un mundo aparentemente insignificante había cambiado el rumbo de la guerra. Muchos cuestionaban si los humanos habían desarrollado en secreto armas mucho más avanzadas de lo que nadie hubiera imaginado. Otros temían que el éxito de la Tierra fuera solo un adelanto de lo que estaba por venir. Mientras tanto, en la Tierra, los gobiernos estaban en crisis. Líderes que alguna vez se habían mostrado cautelosos ante la expansión militar ahora pedían una movilización total. El planeta había aprendido una dura lección. Ya no se podía confiar en la paz. Habían sido subestimados durante demasiado tiempo y ahora debían estar preparados para afrontar las consecuencias de su ascenso. La Tierra, una vez fragmentada, se estaba uniendo, formando un nuevo gobierno que trascendía las antiguas fronteras. Ya no eran solo un planeta, eran un imperio en ascenso. En el corazón del resurgimiento de la Tierra se encontraba un nuevo comando militar unificado, liderado por el general John Carter, el hombre que había sido fundamental en la coordinación del devastador ataque de la flota terrestre. Su ascenso al poder. Vaz Swift y su mente estratégica le habían ganado la admiración de líderes militares y políticos por igual. Bajo su liderazgo, la flota terrestre se expandiría más allá de lo imaginable. Reconstruiremos nuestra flota. El general Carter declaró en un discurso transmitido a todos los rincones de la Tierra. No nos detendremos hasta convertirnos en la fuerza más poderosa de esta galaxia. Nadie se atreverá a desafiarnos de nuevo. Este es nuestro momento. En todo el mundo, la gente se quedó atónita al escuchar sus palabras. La humanidad, antes frágil, había encontrado su fuerza y ahora estaba unida bajo la bandera del recién formado imperio terrestre. Ya no estaba dividida por fronteras ni diferencias. Los habitantes de la Tierra se unieron por un objetivo común, la dominación. En el espacio, la garra de la Tierra y las demás naves de la flota terrestre, habiendo comenzado su viaje a las estrellas, el Consejo cometió un grave error al subestimar la determinación humana. Intentaron expulsar a la Tierra del Consejo Galáctico para marginarla como una especie insignificante. Ahora, la Tierra ocupaba su lugar entre las estrellas, no como un sirviente o un peón, sino como una fuerza poderosa, lista para desafiar a cualquiera que se interpusiera en su camino. El ascenso de la Tierra no pasó desapercibido. Los poderes galácticos que habían visto flaquear las fuerzas de Consejo ahora se sentían inquietos. Habían visto la destrucción del dominio, la nave insignia del poder de Consejo, y sabían que la Tierra ya no era solo un mundo pequeño que podía ignorarse. Era una amenaza, una fuerza poderosa e imparable que ya no sería relegada a las sombras de la galaxia. Los susurros comenzaron a extenderse entre las otras especies. Algunos estaban entusiasmados con la perspectiva de un nuevo aliado poderoso, mientras que otros temían lo que el imperio de la Tierra significaría para el equilibrio de poder en la galaxia. Nadie sabía con certeza qué deparaba el futuro, pero una cosa estaba clara: la Tierra había demostrado su fuerza y nadie podía negarla. En el puente del talón de la Tierra, la capitana Miranda se mantuvo erguida mirando las estrellas. Sabía que el viaje sería difícil. La galaxia no recibiría el ascenso de la Tierra con los brazos abiertos. Habría resistencia y batallas que librar, pero ella estaba lista. Había visto de lo que era capaz la flota terrestre y sabía que la humanidad tenía el poder de enfrentarse a cualquiera. «Prepárense para la siguiente fase de la misión», ordenó Miranda. «Avanzamos con un objetivo en mente, el ascenso de la Tierra como un imperio galáctico. Que nadie se interponga en nuestro camino». Su tripulación asintió, determinados a haber luchado por este momento, y ahora la galaxia sería testigo del poder de la Tierra. Ya no eran los desvalidos, eran los que tenían el control y no se detendrían hasta que la galaxia fuera remodelada a su voluntad mientras la garra de la Tierra y el resto de la flota continuaban su viaje hacia las estrellas. El imperio de la Tierra había nacido.
Era un nuevo capítulo en la historia galáctica, uno que nunca sería olvidado y la galaxia. La galaxia estaba a punto de aprender una poderosa lección. Nunca subestimes a la Tierra, porque apenas estaba comenzando. La galaxia ya no era la misma, una vez dominada por poderosos imperios y la élite del Consejo Galáctico. Ahora estaba presenciando el surgimiento de una fuerza imparable. El Imperio de la Tierra, con su vasta flota, tecnología superior y resolución inquebrantable, la humanidad se estaba posicionando para desafiar a los poderes establecidos desde hace mucho tiempo y reclamar su legítimo lugar entre las estrellas. Pero no todos recibieron el ascenso de la Tierra con los brazos abiertos. En los confines de la galaxia, una coalición de especies alienígenas había comenzado a formar a sus líderes, reuniéndose en secreto. Vieron el surgimiento de la Tierra no como un nuevo amanecer de paz, pero como una amenaza a su existencia durante siglos. Habían gobernado sin temor a ningún poder singular que surgiera para desafiarlos. El repentino surgimiento de la Tierra había sembrado el miedo en toda la galaxia, y sabían que debían actuar con rapidez. La garra de la Tierra y su flota avanzaban con paso firme hacia el corazón de la galaxia. La capitana Miranda y la general Carter permanecían juntas, con la mirada fija en los mapas estelares holográficos que se extendían por el puente. Cada movimiento estratégico, cada formación de flota, cada decisión ahora tenía un peso enorme. «Nos estamos acercando», dijo Miranda con voz firme, aunque podía sentir el peso de lo que se avecinaba. «El Consejo intentará detenernos. Hay otros ahí fuera que se unirán contra nosotros». La general Carter asintió. «Nos temen, nos ven como desconocidos, una especie demasiado impredecible, pero eso es precisamente lo que nos da poder. Tenemos el elemento sorpresa. Sabemos a qué temen y lo usaremos». Mientras tanto, los líderes de las coaliciones galácticas planeaban sus propias estrategias, debatiendo su próximo movimiento. Algunos vieron la sabiduría en negociar con la Tierra, reconociendo su ascenso y ofreciéndoles un lugar en el redil galáctico. Otros, sin embargo, insistieron. Al resistirse, convencidos de que el imperio de la Tierra sería una amenaza para su dominio de siglos de antigüedad, se prepararon para la guerra. La flota de la Tierra estaba lista, pero también lo estaban sus enemigos. A medida que la armada de la Tierra se acercaba al corazón de la galaxia, encontraron resistencia por parte de la primera las fuerzas de la coalición, una flota masiva de naves de varias especies alienígenas. Se alinearon contra ellos. La batalla era inevitable. El imperio de la Tierra, recién salido de su primera serie de victorias, se enfrentaba cara a cara con una coalición de las mayores fuerzas militares de la galaxia. Una batalla masiva se produjo en los campos de asteroides cerca del centro de la galaxia, con la flota de la Tierra demostrando rápidamente el poder y la precisión que habían perfeccionado. La voz de Capitán Miranda resonó a través del centro de mando. «Disparen a máxima potencia». Sin vacilación, la garra de la Tierra lideró la carga. Sus avanzados sistemas de armas superaron a muchas de las naves de la coalición. La batalla fue feroz, con choques explosivos e intercambios feroces que iluminaron el oscuro vacío del espacio. Sin embargo, las fuerzas de la Tierra lucharon con la furia de aquellos que una vez fueron oprimidos, pero ahora estaban empoderados por el recuerdo de todas las dificultades que habían enfrentado. El general Carter en una nave cercana pudo ver que la marea cambiaba a su favor. La flota de la Tierra no solo luchaba por el dominio, luchaban por la supervivencia, por venganza. Lucharon para demostrar que nadie podía presionarlos más. Sus enemigos, una vez confiados en su fuerza, ahora estaban en retirada. Pero incluso cuando la Tierra reclamó la victoria después de victoria, sabían que esto era solo el comienzo. Las fuerzas de la coalición se reagruparían. Las élites de la galaxia no se quedarían de brazos cruzados mientras la Tierra se fortalecía. Una guerra estaba en el horizonte. Una guerra que determinaría no solo el destino de la Tierra, sino el futuro de la galaxia misma. Miranda se paró frente al mapa holográfico. Sus ojos escaneaban los movimientos de las naves restantes de la coalición. «Les hemos demostrado nuestra fuerza, pero ahora debemos mostrarles nuestra determinación. Estamos listos», dijo la capitana Carter de pie a su lado. «La flota de la Tierra es más fuerte que nunca. Ganaremos esta guerra y cuando termine, la Tierra se mantendrá erguida como la fuerza más poderosa de la galaxia». La capitana Miranda sintió solemnemente. «Asegurémonos de que sepan esto. No estamos aquí para conquistar, estamos aquí para gobernar y nadie podrá olvidar la Tierra nunca más». La garra de la Tierra ahora era más que un símbolo del poder de la Tierra. Era un presagio de cambio, un mensaje para todos los imperios de la galaxia.
La Tierra había llegado y nunca más sería silenciada. Mientras la flota se preparaba para la siguiente batalla, la galaxia contuvo la respiración. La Tierra había lanzado el guante. La pregunta ya no era si sobrevivirían, sino si alguien podría interponerse en su camino. El imperio de la Tierra se había alzado y ahora la galaxia vería la verdadera fuerza de la humanidad. Era una fuerza diferente a todo lo que jamás habían encontrado.